Bueno, primero de nada, muchas gracias a todos por venir. Yo me llamo Iro Hernández, como pone ahí. Este es mi Twitter, por si alguno me quiere seguir y le apetece. No suelo poner muchas cosas tampoco de programación, pero si a alguno le apetece seguirme, ahí lo tiene. Bueno, y vamos a hablar de TypeScript. Lo primero que yo necesito saber es quién ha trabajado con TypeScript o quién trabaja. Muy bien. ¿Y quién trabaja con TypeScript sin usar any? Perfecto. Vale. Vale, lo primero que vamos a ver en la charla, para que más o menos sepan de lo que vamos a hablar, voy a explicar un poco, pues, básicamente qué es TypeScript, el tiempo invertido que nos ahorra, o sea, el tiempo que le vamos a invertir a hacer toda la configuración de TypeScript y el tema de definir todos los modelos, en qué nos va a aportar en el proyecto, cómo se instala, el uso del CLI, la configuración, tipos básicos, interfaces y clases. Y después ya entramos un poco en la parte un poco más avanzada, que va a ser con ejemplos de código, que va a ser los type alias, funciones y mappers, type words y algunos tipos avanzados. Al final de la charla también vamos a hacer un quiz y voy a regalar un libro al que mejor puntuación tenga. Así que tienen que estar atentos, ¿eh? Bueno, lo primero, ¿qué es TypeScript? TypeScript es simplemente un superset de JavaScript para el modelado de objetos. Está creado y mantenido por Microsoft, diseñado para desarrollo de grandes aplicaciones, tiene un tipado estático opcional y, bueno, fácil integración con proyectos de JavaScript. Se puede trabajar con JavaScript y TypeScript en el mismo proyecto sin ningún problema. El tiempo invertido que le vamos a dedicar a hacer toda la configuración de TypeScript nos lo vamos a ahorrar en cuanto a testing por el tema de que ya definimos un modelo de datos. Vamos a poder documentar, hacer un código más robusto y escalable gracias al tema de que en base a las interfaces y los tipos que definimos podemos ver también problemas en el código en cuanto a diseño de arquitectura. Legibilidad, gracias al tema de los tipos, si ponemos unos nombres decentes, claro está. Se puede leer un poco más lo que te devuelven las funciones, lo que esperan recibir, con lo que estamos trabajando, y eso, pues, siempre leer el código de primeras y que se entienda, pues siempre ayuda, ¿no? El trabajo en equipo es más fácil porque al final estandarizamos un poco el cómo vamos a trabajar, el tema de los modelos, y que se ve muy fácil en nuestros archivos. Sobre todo el trabajo cuando estamos desacoplados del back y tenemos que estar en continua comunicación con nuestro backend. Ahí nos ayuda mucho para el tema del modelado de datos de la API y el trabajar con ellos, básicamente. Y al final, pues, lo que mejor tiene son los errores en tiempo de desarrollo y de compilación. Instalación, uso y configuración, que si la mayoría ya ha trabajado con ellos, vamos a ir rápido por aquí. Bueno, la instalación podemos hacerlo global con una npm install, -g, bueno, y lo podemos guardar en el proyecto y podemos compilarlo también mediante el TSC, que es el compilador de TypeScript, que, bueno, aquí hay un ejemplo, pero nos lo vamos a saltar. Y después tenemos el tsconfig, que, bueno, aquí tiene una configuración un poco básica, se pueden entrar bastante más en detalle en las referencias de las slides, que las pondré por Twitter, así que lo podrán ver por ahí. Y, bueno, vamos a entrar un poco en el tema del tipado. Los tipos básicos que tenemos en TypeScript, como se pueden ver, tenemos booleanos, números, string, array, enumerados. Y, bueno, aquí tenemos algunos especiales como void, que equivale a indefinido, que esto lo ponemos, por ejemplo, en funciones cuando no nos van a devolver ningún dato, no retorna nada. Tenemos nulo indefinido, que se puede asignar a otros tipos, y un objeto. Vamos a ver, si no sabemos qué tipo vamos a implementar porque no sabemos el modelo de datos que tenemos, normalmente la gente pone any. Pero lo recomendado es poner el unknown, que el unknown lo que hace es, por inferencia de tipo, que cuando se asigna un string te va a dar todas las propiedades referencias al string. Si le asignas un objeto, te va a dar las propiedades en el objeto. En cualquier caso que queramos, si ponemos, por ejemplo, que es un objeto,
Si ya sabemos las propiedades que tiene ese objeto, se puede modelar, así que no hay excusa. Así que el unknown se va a utilizar solo cuando no sabemos qué atributos y propiedades tiene el objeto. Sí. Sí, se puede poner el modo estricto y que no pueda implementar any, o al menos que te tire de que implícitamente tiene any y te dé error. Se puede configurar perfectamente. Bueno, vamos a entrar en la parte de interfaces y clases. Nada, al final las interfaces lo único que lo vamos a utilizar es para modelar datos. Normalmente yo cuando trabajo con TypeScript no trabajo con clases, solo trabajo con interfaces. Porque a mí lo único que me interesa, lo único que me aporta valor de TypeScript es el modelado de datos y el poder trabajar viendo todas las propiedades que tengo disponibles en cualquier momento sin tener que irme a otro lado a mirar y a perder tiempo mirando qué modelo de datos me montaron en back o en cualquier parte de la aplicación, que si encima no está bien dividido, nos vamos a perder y vamos a perder mucho más tiempo en saber qué atributos son los que tenemos disponibles para trabajar que el propio tiempo que le vamos a dedicar a desarrollar. Entonces, bueno, las interfaces, pues nada, definen la estructura de un objeto, lo podemos poner atributos opcionales, que no nos darían error luego al crear un objeto sin ese atributo. Las interfaces también pueden extender como las clases, aunque más adelante, bueno, entramos un poco en la parte avanzada y veremos un poco el tema de la intersección de tipos y tal, que en vez de usar el extend podemos utilizar eso también para unir tipos. Y bueno, las clases. Las clases, bueno, todas las propiedades de la instancia tienen que ser declaradas y no nos va a dar el error de que no existe en la clase, pero también se pueden declarar en el constructor, de esta manera. Y TypeScript nos implementa los getter y los setter también en las clases, pero bueno, que si vamos a hacer esto es bastante inútil, porque para eso nos definimos el modelo y una interfaz y se acabó. Para tener un getter y un setter, pues trabajamos de manera funcional, que para eso es JavaScript. Y aquí vamos a entrar ya un poquito en materia. Las type alias. Bueno, un type alias lo que nos va a ayudar es que a veces en ciertos modelos de datos no tenemos, a lo mejor la propiedad no nos define bien o no entendemos que con el tipo de datos y el nombre de la propiedad no sabemos qué vamos a trabajar ahí. Por ejemplo, yo tengo un atributo que se llama self para trabajar con temas de mensajes, pero yo no sé si eso, el tipo es un string, pero yo no sé si eso es una ID, si me define un nombre, no tengo ni idea. Entonces lo que utilizamos son los type alias para darle un nombre a ese tipo, aunque después le pongamos un string, le pongamos un booleano o lo que sea. Enseñar un poco de código para explicar esta parte. Aquí. Vale, en este caso tenemos un type alias que implementa literales de string para un estado de una conversación, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con literales, en este caso, nosotros le estamos diciendo que el alias es el estado de la conversación y tenemos 3 literales. TypeScript aquí ya nos dice que al estar recibiendo un string, nosotros ese string no se lo podemos asignar a 3 literales específicos, porque un string puede ser cualquier string, no, básicamente. Entonces, bueno, aquí nos saltaría el error y entendemos que lo que nos viene aquí no es un string o no le vamos a poner un nombre dependiente read o resolve, sino que es un estado de una conversación. Y esto gracias a los type alias, pues nos permite que a la hora de leer el código ya sepamos que eso va a trabajar con un estado de una conversación. No tenemos que ir a otro lado a mirar, ya esto directamente aquí a nosotros nos va a recomendar, que le tenemos que asignar. Entonces ya con esto nosotros podemos trabajar con conversaciones el estado de la conversación simplemente con un alias y unos literales. Y no tiene más. Y aquí ya pues se quitaría el error. Aquí también
podemos utilizar el tema del tipado de las funciones y gracias a nosotros definir un type alias y con un buen nombrado de funciones y de tipos, entendemos que esto lo que nos va a devolver es una conversación y bueno, como tenemos TypeScript implementado, pues es muy sencillo y no tenemos que ir a ningún otro sitio ni a perder tiempo para saber lo que nos va a devolver esta función o lo que podemos nosotros devolver. Y esto en grandes rasgos es la utilidad que yo le veo a la parte de los alias de tipo. Bueno, aquí sí que va un poco más de chicha en cuanto al tema de funciones y mappers. Ya las funciones acabamos de ver cómo se tipa y la facilidad que nos da. Aquí podemos ver un par de ejemplos de cómo nosotros aquí lo que vamos a retornar es una persona. Aquí lo que vamos a retornar es un array de personas. Y aquí lo que nos va a devolver es una promesa de Axios con una respuesta, y al final el dato va a ser un DTO de un array de personas. Y simplemente con esto, nosotros ya, si aquí pusiéramos que va a devolver otra cosa, ya nos estaría diciendo que no podemos devolverla. Entonces ya ahí al menos limitamos lo que vamos a poder hacer o no. Si entra con nosotros a trabajar alguien que no tiene ni idea de ciertos contextos de la aplicación, nosotros les vamos a limitar en ciertas funciones o ciertas lógicas qué pueden devolver, qué no, qué pueden aceptar y qué no. Y eso al final, a la larga, pues salva bastantes revisiones de código. El tema de los mappers, no sé si alguno aquí trabaja con mappers en capas de servicios o cambios de modelos de datos. El tema de los mappers es muy útil porque a mí lo que me ayuda a mapear es desacoplarme del back, montar mi lógica de negocio en los servicios, en la capa de servicio, tener mi API con mis modelos de la API a un lado y tener mis servicios con los modelos de la lógica de negocio con lo que voy a trabajar en mis vistas. Entonces, en este caso, bueno, tenemos aquí la interfaz, tenemos un view model, en este caso para una vista, y aquí podemos ver que visible no existe en el tipo de persona y por eso no podemos igualar o hacer referencia a la otra variable. Lo que nosotros haríamos son funciones simplemente para cambiar modelos de datos. Que esto, bueno, es un mapper para mapear un array y ese propio mapper lo que utiliza dentro después es otro mapper para cambiar el propio modelo. Y aquí podemos ver cómo pasamos el mapper y esto ya nos devuelve pues un view model. Esta parte de aquí podemos entrar un poco más en detalle. Tengo aquí un pequeño mapper montado. Yo en la empresa, yo trabajo para Metricool, que es una empresa de métricas de redes sociales y planificación. Hay una parte que montamos hace poco, que es un centro de mensajería, donde reunimos tanto publicaciones de comentarios de post en varias redes sociales, mensajes en varias redes sociales y reviews en Google My Business y más cosas que iremos añadiendo, ¿no? Entonces, yo tengo varios endpoints para ese tipo de cosas y a mí me devuelven en todos los endpoints el mismo modelo menos un atributo. Depende del atributo, pues a mí me viene un post, me viene un array de mensajes o me viene una review, etc. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí el modelo de la API, que como podemos ver, yo no tengo ni idea de lo que es root. O sea, yo leo root y yo me quedo igual. Y después tenemos nuestro modelo para trabajar nosotros en la pista, que tenemos, bueno, el tipo de conversación, que encima con el alias ya leemos lo que es, un array de mensajes, un post o una review. Se puede decidir el utilizar varias interfaces o utilizar una y poniéndolas opcionales. En este caso, mi decisión es trabajar con una misma interfaz, con varios atributos opcionales y comprobar que me viene. Pero como yo trabajo en la vista luego comprobando todo el rato esto, pues no lo compruebo. Yo tengo un mapper donde cuando a mí me vienen esas peticiones, yo lo paso por ese mapper y yo voy comprobando. Si me viene relleno la parte del root, yo ya sé que es un post. Entonces yo mapeo toda la información que me viene del post en un modelo que es cómodo para mí para trabajar en las vistas
Y encima, aparte, le seteo un tipo y le defino que es post. Para cuando yo tenga que decidir qué componentes pintar, simplemente hacer referencia al type y ya sé qué tengo que pintar o qué no con 3 literales. Si me vienen estrellas, pues sé que es una review de Google My Business. Y si me viene el array de mensajes con mensajes, pues sé que es un chat. Y algo tan simple como esto te permite encapsular toda tu lógica de negocio en la parte de los servicios y que cada vez que alguien tenga que cambiar la lógica de cómo transformar datos de la parte del centro de mensajería, es tan sencillo como venir aquí y añadir esa lógica o cambiarla. Y desde que nosotros cambiemos algo, aquí nos va a hacer referencia por el tipo, si cambiamos propiedades, en todos los sitios donde estamos referenciando el tipado este. Entonces nosotros desde que cambiamos algo de la lógica de negocio, ya veremos esos errores referenciados si tenemos que cambiar algo en nuestros componentes. Y eso en aplicaciones muy grandes, que tienen muchos componentes o que tenemos un equipo muy grande, nos facilita mucho el trabajo luego y la escalabilidad en cuanto al trabajo sobre todo en equipo y que nos ahorraremos bastantes problemas y dolores de cabeza. Y aquí, bueno, simplemente pues esto sería un mapper con un caso pues real en este caso, ¿no? Y bueno, no me voy a levantar porque voy a seguir con código, así los type words. Nosotros, voy a poner el mismo caso del mapper. Si yo, en vez de decidir con mi backend que defina la interfaz única y solo cambie ciertos atributos, nosotros hubiéramos decidido hacer una interfaz por cada caso, nosotros tendríamos que tener en cuenta cada interfaz para poder trabajar ciertos atributos. En este caso, en vez de tener una sola interfaz, tenemos 3. Uno para el chat, otro para el post y otro para la review. Lo tenemos los 3 divididos aquí y se ve bastante bien. Y bueno, nuestro resultado va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros lo que hacemos es utilizar esto, que es lo que teníamos antes, nos va a decir que root no existe en el tipo como tal, porque está teniendo en cuenta los 3 tipos y solo existe en uno. Entonces no podemos utilizar esa propiedad que no es común en las 3 interfaces. Lo mismo pasa con las estrellas y lo mismo pasa con los mensajes. ¿Cómo solucionamos esto? Con los type words, que es básicamente con el operador in. Nosotros lo que comprobamos es que la propiedad existe dentro del objeto. Al nosotros comprobar que la propiedad existe dentro del objeto, TypeScript ya lo que hace es definirnos que la interfaz que estamos utilizando es la que diferencia por la propiedad de root, que en este caso root solo existe en inbox post row, pues ya TypeScript nos está diferenciando y excluyendo las otras propiedades de las otras interfaces porque ya sabemos que es root, ya sabemos que es un post como tal. Entonces ya nos va a recomendar a nosotros solo las cosas del post, no nos va a recomendar nada más. Entonces si yo lo que hubiera hecho es decir que en vez de una interfaz me lo dividieran en 3, pues yo tendría que hacer, en vez de esto de aquí, que solo compruebo el valor, comprobaría las propiedades diferenciales para saber qué objeto estoy utilizando y qué no. Porque en ejecución TypeScript no existe. Y al no existir TypeScript en ejecución, nosotros no podemos hacer comprobación de tipos. La única manera que podemos comprobar un tipo es diferenciando en sus propiedades del objeto. Y la manera de hacerlo, pues, es con un type word. Vale. Creo que fui bastante rápido, así que... tipos avanzados. Vamos a ver. Uno de los tipos avanzados más utilizados en este caso son los tipos genéricos. Los tipos genéricos lo que nos permite es
tener cierta flexibilidad en cuanto a interfaces, sobre todo en la parte de peticiones. Nosotros podemos definir una interfaz que sea común en ciertos campos, pero que, por ejemplo, si la API nos devuelve errores, nos devuelve propiedades específicas que son comunes en todas las peticiones, nosotros nos podemos definir nuestra interfaz y podemos decir que el dato que nos va a devolver, que es diferencial en todas las peticiones, va a ser genérico, que se define con la T de type. Entonces nosotros lo que podemos hacer es decirle, vale, respuesta acepta un tipo y el tipo que se le pone aquí es el que se le asigna al objeto. Entonces en este caso, nosotros respuesta le decimos que lo que vamos a tener en el objeto va a ser un array de personas de Teo. Y bueno, y aquí al ser el resultado data, pues no me devuelve nada, pero es el array. Aquí lo podemos ver como directamente ya el linter de Visual Code nos dice que esto que va a devolver es de persona de Teo. Porque lo estamos ya aplicando en respuesta, le estamos pasando la interfaz y aquí podemos ver que el data es una respuesta con persona de Teo. Esto nos ayuda bastante para la flexibilidad esa de poder definir interfaces y poder reutilizarla en bastantes sitios. Hay bastantes tipos avanzados. Aquí hay una referencia a casi todos de la documentación oficial de TypeScript y yo tengo implementado algunos en ejemplos que voy a enseñar ahora. Sí. Vale. Bueno, aquí tenemos un modelo de métricas, en este caso. Lo primero que vamos a hablar es de intersección y unión. Son dos tipos diferentes que se hacen con dos operadores diferentes. En este caso la unión se hace con un OR y la intersección se hace con un AND. La unión básicamente lo que hace es que puede ser de la interfaz A o la interfaz B y tendríamos que usar un type word para nosotros poder saber qué interfaz es la que estamos implementando en ciertas partes, ¿no? Y la intersección lo que hace es unir esos dos tipos. Lo que comenté antes del extend, pues lo podemos hacer aquí. Podemos incluso directamente, en vez de poner aquí una interfaz, podemos nosotros montarnos la interfaz. Y esto básicamente lo que nos va a devolver es un tipo de A y B. Va a tener las dos propiedades de las dos interfaces juntas. Y lo podemos ver aquí. Aquí ya nos dice que no se puede asignar un objeto vacío porque no le estamos diciendo que esto tiene que tener la propiedad de A o B. Aquí ya nos recomienda que puede ser una de esas dos propiedades. Nosotros desde que hacemos esto, si queremos incluirle otra, podemos, porque nos la recomienda. ¿Es este, no? Sí. Pues debería haberme fallado. No sé por qué no falla. Bueno, vamos a obviar esto. No sé por qué no me falla, debería fallarme y decirme que no. ¿Cómo? Sí, pero bueno, es que esto es bastante gracioso y los nombres lo pone como unión, pero no es una unión, es uno u otro. Eso es de la documentación de TypeScript, que no es cosa mía, ¿eh? No sé por qué no me da error, me debería haber dado error, pero bueno, vamos a seguir. Voy a obviar como que no pasó nada. Voy a seguir con lo siguiente. Bueno, otro de los tipos avanzados que tenemos, que los uso bastante, es el tema del pick y el omit, que básicamente, como dice el nombre, en uno lo que hace es seleccionar atributos y el otro lo que hace es omitir. En este caso tenemos aquí un alias que se llama evolution metric pick y nosotros tenemos la interfaz de metric y en este caso a nosotros no nos interesa tener todos los atributos de métrica, a nosotros nos interesa solo tener ciertos atributos por lo que sea, porque nos acoplamos a ese modelo
y en los sitios donde estamos acoplados a ese modelo tenemos que utilizar solo ciertos atributos. Entonces nosotros podemos utilizar la interfaz PIC, le pasamos metric porque acepta un tipo genérico y le pasamos aquí las propiedades que vamos a seleccionar para este alias. Entonces el PIC lo que hace es generarnos una interfaz solo con estas propiedades de aquí. Si no existiera en la interfaz de metric, no nos lo recomendaría. Tampoco me recomienda nada. Bueno, ignoramos también este caso. Nada, básicamente el PIC lo que hace pues, es seleccionar las propiedades que nosotros le especifiquemos y el omit hace todo lo contrario. Básicamente aquí no sé en base a qué se decide, pero me imagino que si tienes que añadir 18 atributos, pues prefieres excluir antes que seleccionar. Y en este caso lo que devuelve es exactamente el mismo modelo, pero en uno lo que estamos haciendo es seleccionar propiedades y en el otro lo que estamos haciendo es omitir propiedades. Pero al final aquí estamos omitiendo estas tres propiedades que aquí son las que no estamos seleccionando. O sea, al final es el mismo resultado. Lo único es pues la facilidad que nosotros le queramos aplicar. Un tipo que más bien por mala suerte me toca aplicar mucho es por el tema de las APIs de las redes sociales. Muchas métricas me vienen en objetos de clave valor. Entonces, claro, si yo quiero trabajar con eso en el front, a veces es un poco complicado definir tipos porque las claves no te las sabes si van a ser dinámicas y el valor pues tampoco. Entonces, mucha gente lo que hace es implementar un mapa, que al final es un objeto indexado con clave valor, que podemos acceder a esas propiedades. Pero el problema de utilizar un mapa es que tenemos que instanciarlo, porque no es una interfaz como tal. Entonces, esto no, aquí. Entonces, lo que sustituye en este caso a utilizar un map cuando queremos definir objetos objetos de clave valor, que pueden ser, la clave puede ser lo que quieran. En este caso, pues lo que se utiliza es un record, que es este de aquí. Esto simplemente lo que hace es pues el conjunto en el objeto que le decimos, vale, la clave va a ser string y el valor en este caso va a ser un string también. Entonces, al nosotros definir el objeto, definir la clave, que también lo podríamos definir, si por ejemplo nuestra propiedad, porque también me ha pasado que a mí del back me llega una propiedad con guiones, que no lo puedo definir como tal, pues sería, le pones como que es un string y esto ya te permite definirlo como tal. Pero el ejemplo de abajo, el caso de abajo, lo que estamos implementando es una función que devuelve un valor. Pero nosotros le estamos tipando de que el objeto va a ser clave string y valor string. Y estamos implementando una función. Bueno, ya directamente el IntelliSense aquí nos está diciendo que el tipo de función que devuelve un string no lo podemos utilizar. Si nosotros aquí le decimos que esto es un string o es una función que devuelve un string, perdón. Pues aquí este ya nos aceptaría como que sí lo podemos utilizar porque ahora nuestro record es de clave string y el valor puede ser string o una función que devuelve un string. Entonces, aquí no instanciamos nada, simplemente lo que hacemos es definir un modelo. Entonces, a nivel de performance no nos va a implicar nada más, porque esto después en ejecución no existe, el mapa sí existiría. Otro modelo que suelo utilizar en este caso es el partial, que el partial lo único que hace es pasar todas las propiedades que tenemos en nuestra interfaz a opcionales. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos una función para actualizar datos y nosotros solo queremos utilizar esa interfaz, pero no queremos utilizar todas las propiedades porque no es necesario.
no hace falta que nos hagamos otra interfaz. Podemos implementar el partial, que lo que hace es pasar todas las propiedades a opcionales. Y aquí lo podemos ver, como todas las propiedades tienen la parte que es opcional, y la propiedad original pues solo tiene 4 propiedades opcionales. Entonces, bueno, el partial nos facilita mucho eso en los casos en los que a lo mejor por parámetros no queremos limitarnos que tengan que venir obligatoriamente esas propiedades, esos atributos, y bueno, podemos utilizar el partial para pasarlos a todos como opcional. Y otro también que es bastante interesante es el read-only, que básicamente nos pasa todas las propiedades a solo lectura. En este caso, pues tenemos read-only, le pasamos métrica, intentamos modificar el valor del label y ya nos da un error porque el label es solo read-only. Entonces no nos permite la modificación. Si nosotros tenemos atributos que no se pueden tocar, pues implementaríamos read-only, que en este caso simplemente pone delante del atributo read-only, no hace nada más. Como el partial lo pone opcional, pues el read-only los pasa todo a solo lectura. Vale. Estos son más o menos todos los tipos que quería poner ejemplos. Igualmente en las slides, pues aquí tienen la referencia a cada uno de ellos y pueden verlos en cualquier momento si tienen interés. La documentación de TypeScript es un poco complicada a veces de leer, pero bueno. Y quería enseñar también un caso de uso real de cosas que nos pueden pasar si entramos en detalles más avanzados. Y es que a mí, hace poco, lo que implementaron que todas las peticiones patch tenemos que mandar desde el front en ciertas operaciones la clave que vamos a actualizar. Pero si está como hija, o sea, si tenemos objetos nested con más hijos, tenemos que pasar la propiedad padre, un punto, y la hija, y así recursivamente las que sean. Entonces, claro, tú ves la función que se implementó y dices, vale, si me paro a leerlo, entiendo lo que está haciendo, pero me tengo que parar a ver cada línea porque es un código un poco raro de leer. Entonces yo lo que dije es, mira, como aquí va a entrar gente que a lo mejor no lo entienda a la primera, vamos a intentar tiparlo de manera que tú puedas ver al menos lo que te puede devolver la función con la interfaz que tú le pases. Entonces lo que hicimos fue, pues nos picamos estos dos alias, que básicamente a grandes rasgos lo que hacen es comprobar si la propiedad es un objeto o comprueba todo el resto de casos que no sea un objeto, y si es un objeto, pues recursivamente hace exactamente lo mismo, de volver a comprobar si es un objeto, si no, y si no es un objeto, lo que hace es pues ir concatenando el tipo con la clave del hijo. Entonces, si es un objeto dentro de un objeto, lo que va a ir haciendo es concatenar propiedad, otra propiedad, otra propiedad, y podemos ver aquí que tengo, bueno, nested key es como llamamos al tipo, yo le paso que va a ser de subscription row, que es esta de aquí, que tiene varios objetos hijos, y le voy a decir que es un array, porque a mí lo que me piden es que se pueda pasar varios atributos. Yo te paso un array de atributos que se van a actualizar, te paso los valores aparte y tú me lo actualizas. Y si nosotros vamos directamente vale, vamos a definir una constante que nos vamos a poner los parámetros que hay que actualizar, simplemente es el nested key con la interfaz, y esto ya aquí nos va a decir todas las propiedades que le podamos concatenar. Tenemos aquí el nextpaymentDate.datetime, que es un hijo, el timezone, el taxData, pues el address, el status, que es simplemente el padre y tal. Entonces son cosas un poco frikis, pero que si quieren meterle caña y meterse más a fondo, pues se pueden hacer cositas guay. Y que facilitan después el trabajo en equipo con gente que a lo mejor no está tan metida en la parte del front y básicamente les van a ayudar
a que la integración a la hora de leer código, a la hora de saber qué hacen ciertas partes de la aplicación, cuando a lo mejor el equipo es pequeño y el proyecto es muy grande y todos tocan un poco de todo, aunque no estén especializados, pues les va a ayudar a que después ustedes no tengan que arreglar cosas que ha hecho otras personas y que a lo mejor pueden también provocar ciertas crispaciones en el equipo o lo que sea. Entonces, es mejor intentar hacer un esfuerzo por dejar todo bien hecho y bien montado para que después el trabajo futuro sea lo más cómodo posible, porque al final lo que no queremos es amargarnos, lo que queremos es trabajar cómodos e irnos a casa tranquilitos, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que nos ayudan un poco pues a esa parte. Y poco más. Nada, hasta aquí es la charla. Así que muchas gracias.